ensayamos por primera vez en nuestra institución este seminario interactivo, webinario, sobre la evolución geopolítica mundial tras el COVID-19, retos ante una nueva realidad. Les rogaré a todos que tengan un poquito de paciencia porque la tecnología tiene sus propias limitaciones y vida propia. Hemos estado ensayando furiosamente toda la semana esta plataforma en CISDE para que vaya todo lo mejor posible. Antes de darle la bienvenida a los ponentes y a algunos distinguidos asistentes a nuestro seminario, les voy a explicar cómo vamos a proceder a lo largo de la aproximadamente hora y cuarto que vamos a estar juntos. Se ha abierto la sala hace escasamente 15-20 minutos y bueno, pues se irán incorporando conforme les vaya pareciendo bien todos los asistentes que nos han ido confirmando. Son un número bastante numeroso. Creo que para mejorar el sonido es muy importante que se cercioren todos ustedes de tener el micrófono cerrado. Es una función que tienen en el marco inferior izquierdo y así pues no nos molestará el ruido de fondo de ninguno de los asistentes. Tienen, por supuesto, la opción de abrir su cámara o cerrarla según les parezca más adecuado y, bueno, pues desearemos que sea una experiencia agradable. Después de la bienvenida y la presentación de los ponentes, yo daré la palabra a cada uno de los intervinientes, que son 4, que harán una breve exposición de unos 5 minutos sobre sus diferentes campos de especialidad y después habrá una serie de preguntas y unas entrevistas intercaladas entre los 4 intervinientes. En cualquier momento, terminadas esas entrevistas intercaladas, sobre las 7:20, 7:30, se abrirá un pequeño coloquio cuyo formato es a través del el chat que tienen ustedes a su disposición en la parte inferior. Entonces, quizá no nos dé tiempo a formular todas las preguntas que ustedes tengan, pero la directora de CISDE, Beatriz Lerín, pues hará lectura de las preguntas quizá más significadas a los cuatro ponentes. Si tuvieran algún inconveniente, pues lo pueden escribir directamente en el chat y de esa forma pues estaremos al tanto de lo que ustedes nos digan. En primer lugar, quiero darles a todos la bienvenida. Según el conteo, veo que somos aproximadamente 60 personas en esta sala Zoom. Posiblemente se vayan incorporando más. Y me acompañan en esta mesa virtual nuestros cuatro ponentes de hoy, que son el ilustrísimo señor coronel, don Bonifacio Gutiérrez. Bienvenido, mi coronel, que es subdirector de investigación y lecciones aprendidas del MADOC. Doña María del Mar Hidalgo García, que es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Bienvenida, doña María del Mar. Tenemos con nosotros también al profesor doctor don Félix Arteaga, que es investigador principal de Seguridad y Defensa en el Real Instituto Elcano, amén de profesor de Seguridad Internacional en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Y por último tenemos con nosotros al teniente coronel don Francisco Jiménez Moyano. Bienvenido, mi teniente coronel, que es, entre otras muchas competencias, el director del Máster de Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia de CISDE. A ellos, pues, mi primera bienvenida. Al resto de ustedes, por supuesto, también. Quiero hacer una especial mención a otras personalidades que se han unido a este seminario interactivo, entre los que destaco a varios coroneles de nuestras Fuerzas Armadas. Destaco también a los representantes de diferentes universidades
especialmente al Instituto CEU San Pablo de Andalucía, con quien tenemos un convenio de colaboración académica muy estrecho. Y me gustaría saludar también a mi general, a don Carlos Salgado, un buen amigo, que es el jefe del Enabling Command del Cuerpo de Reacción Rápida de la OTAN. Mi general, una especial bienvenida también para usted. Tradicionalmente, CISDE, por estas fechas, tiene un acto de clausura del curso académico que este año, pues por obvias razones, no hemos celebrado, pero queríamos tener este encuentro por una doble razón. Primero, por supuesto, pues para cerrar con una cierta solemnidad nuestra actividad académica anual, y por otro lado, porque CISDE tiene entre sus fines la mejora de la seguridad colectiva a través de la divulgación académica y científica de la cultura de seguridad. Para nosotros es un verdadero honor poner nuestro granito de arena dentro de esta disciplina y poder analizar, como por otra parte era de esperar, cuáles han sido las consecuencias de esta terrible pandemia que estamos sufriendo con el COVID-19. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, CISDE, el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, es una institución privada especializada en la formación a distancia, en la formación online en seguridad y defensa. Somos en este momento la institución que ofrece una oferta académica en másters, expertos y diferentes programas más amplia en lengua española. Tenemos más de 130 programas de educación superior y de formación continuada en seguridad y defensa de las más variadas disciplinas dentro de nuestro campo de la seguridad internacional y el pensamiento estratégico. Dentro de sus actividades, CISDE también fomenta a través de su foro de pensamiento estratégico diferentes conferencias divulgativas pues para beneficio de todos aquellos que quieran formarse o que quieran informarse sobre cuestiones de actualidad en la seguridad colectiva o seguridad internacional. Este es una de esas acciones del Foro de Pensamiento Estratégico y es nuestra contribución divulgativa a la mejora de nuestra seguridad. Sin más, lógicamente, pues les invito, el que quiera conocer mejor nuestra institución, a que entre en nuestro portal de internet, que es cisde.es, pues para conocer en detalle quiénes somos, y yo, pues lógicamente, me pongo desde ahora a su disposición. En este momento vamos a pasar a hacer las cuatro breves ponencias y después tendremos unas entrevistas con nuestros distinguidos ponentes. Son 4, les ruego a nuestros intervinientes que por favor se adhieran al tiempo estipulado, porque tenemos el objetivo de que este seminario interactivo pues tenga una duración limitada en torno a 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Voy a pasarle la palabra a doña Beatriz Lerín, que es la directora de CISDE, para que haga la presentación del primer ponente, el coronel don Bonifacio Gutiérrez. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este webinario. A continuación voy a presentar al ilustrísimo señor coronel don Bonifacio Gutiérrez. El coronel de artillería don Bonifacio Gutiérrez de León ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en el mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra.
donde actualmente ejerce como subdirector de investigación y lecciones aprendidas. En el MADOC ha desempeñado diferentes cometidos relacionados con la investigación y con la enseñanza de formación militar y de perfeccionamiento en la Academia de Artillería en Segovia. Cuenta con numerosas condecoraciones, tanto nacionales como internacionales. Es experto universitario en metodología de la investigación por la Universidad de Granada. Actualmente dirige la contribución nacional al proyecto internacional Countering Hybrid Warfare, enmarcado en la campaña de desarrollo de capacidades multinacionales, una iniciativa para el desarrollo de soluciones multinacionales liderada por Estados Unidos. A continuación, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer en nombre del Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina al Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa en contar con nosotros. Quería apuntar que el MADOC ha sido designado como mando responsable dentro de la estructura del Ejército de Tierra para establecer el proceso específico de lecciones aprendidas de la operación Balmis en el ámbito terrestre. Y además para desarrollar, analizar las principales enseñanzas, buenas prácticas y lecciones identificadas y lecciones aprendidas que podamos sacar de la intervención del Ejército de Tierra en esta operación. Muy brevemente, como introducción, querría decir que la actuación de las Fuerzas Armadas no se reduce solamente al ámbito de las operaciones predominantemente militares, sino que también contribuyen al esfuerzo común del Estado en otras áreas, fundamentalmente en materia de seguridad pública, inteligencia y de acción exterior. En este sentido, nuestro principal documento de referencia, la Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas, identifica varias misiones relativas a la contribución a la seguridad. Entre ellas, la colaboración en la seguridad ciudadana, la protección de infraestructuras críticas, la ordenación de flujos migratorios o la protección civil para proteger a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana. En este sentido, las unidades militares españolas han participado siempre que ha sido necesario en auxilio de la población cuando ha sufrido catástrofes o emergencias. Esta participación ha evolucionado notablemente desde la creación de la Unidad Militar de Emergencias en 2006, la famosa por todos conocida por sus siglas como la UME. Desde entonces, la UME es el instrumento de primera intervención en catástrofes y emergencias de las Fuerzas Armadas. Asimismo, está previsto en el desempeño de sus funciones que si en el desempeño de sus funciones se ve sobrepasada por las circunstancias, pueda utilizar efectivos y medios de otras unidades de las Fuerzas Armadas de acuerdo con el procedimiento previsto. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido. Dadas las dimensiones y necesidades del Estado, para afrontar esta pandemia ha sido necesario incrementar considerablemente el número de efectivos y medios para contribuir a la acción del Estado ante esta crisis. De una manera muy resumida, se podrían agrupar en 4 las principales capacidades aportadas por las Fuerzas Armadas. En primer lugar, en el área de seguridad se ha contribuido mediante la realización de patrullas de presencia y vigilancia terrestre en cerca de 3.000 poblaciones en toda España, en el control de fronteras y en la protección de infraestructuras críticas, especialmente centrales nucleares, para liberar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de manera que pudieran centrar sus esfuerzos en otros cometidos. En segundo lugar, se ha colaborado en la asistencia sanitaria. Las aportaciones de las capacidades sanitarias de las Fuerzas Armadas, y más concreto del ET, han resultado fundamentales para reforzar las capacidades asistenciales de los hospitales, evitando su colapso en las zonas más afectadas. También ha sido significativa la contribución al montaje e instalaciones de hospitales de campaña. No debemos dejar de mencionar la ingente tarea desarrollada en el traslado de fallecidos y contagiados, que además de una tremenda sensibilidad, requería una sólida formación moral y técnica para poder ser afrontada con garantías de éxito, minimizando además el impacto social y sanitario de la enfermedad. En tercer lugar, podríamos agrupar capacidades de apoyo logístico. Por un lado, alojamiento y manutención, especialmente a colectivos más desfavorecidos o habilitando zonas para cubrir necesidades vitales. Y en otro caso, por ejemplo, en el caso del Ejército del Aire, se han empleado sus medios para el traslado a territorio nacional de recursos críticos y vitales. Y por último, se ha luchado contra el virus.
Igualmente decisivas han resultado las desinfecciones y descontaminaciones llevadas a cabo en más de 11.000 instalaciones, tales como residencias de ancianos, centros de menores, centros de salud, centros penitenciarios, servicios de administración, aeropuertos o estaciones de tren. En resumen, en 90 días de operación han intervenido casi 190.000 militares. Se han realizado cerca de 20.000 intervenciones y se ha actuado en 2.300 poblaciones diferentes. Muchísimas gracias por esta introducción, mi coronel. A continuación, doña Beatriz va a presentar a la siguiente ponente. La siguiente ponente, doña María del Mar Hidalgo, es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa desde 2004. Desde 1997 hasta 2007 ejerció como analista en el Laboratorio de Verificación de Armas Químicas y en la Universidad Nuclear de Laboratorio NBQ, ambos pertenecientes al Instituto Tecnológico de la Marañosa de Madrid. En este periodo fue nombrada representante española de la sección nuclear en parte del grupo SIPCRA, Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents de la OTAN. Desde septiembre de 2007 es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Entre los temas de investigación asignados destacan las armas de destrucción masiva, el cambio climático, la seguridad alimentaria, los minerales estratégicos y estudios sociológicos. En diciembre de 2011 recibe la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Tiene usted la palabra, doña María del Mar. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este acto de clausura. Y bueno, yo trabajo soy analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que muchos de ustedes conocerán, y allí abordamos los temas de seguridad desde un punto de vista muy amplio. Tan amplio que llevamos años tratando las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Estos temas, por lo general, no han sido o han sido de poco interés de cara desde el punto de vista de la seguridad, dijéramos, más civil, no de tanto, por supuesto, del terreno militar, pero sí que es verdad que ahora, que estamos en este punto, después de haber sufrido la pandemia, cabe preguntarnos por qué no lo hemos previsto, por qué no lo hemos visto venir, por qué no hemos reaccionado si nos estaban diciendo que los brotes, las enfermedades estaban aumentando en los últimos años, que las zoonosis eran uno de los mayores peligros para la salud, que las pandemias estaban recogidas prácticamente en todas las estrategias de seguridad a nivel nacional, que los países estaban desarrollando ya sus estrategias de bioseguridad y por qué aún así no lo hemos sabido prevenir. Nosotros el año pasado desde el Instituto cerramos un cuaderno de estrategia de emergencias pandémicas, cerrado a fecha de noviembre del 2019. En él no encontrarán la palabra COVID-19 ni SARS-2 porque no existía, porque lo desconocíamos, pero sí todo lo que se apuntaba en ese cuaderno es aplicable. Es decir, una pandemia no solo causa daños sanitarios, sino que también origina unas consecuencias económicas y sociales de más relevancia y, por supuesto, relacionadas con la seguridad. Y llegados a este punto, pues la verdad es que los estudios estratégicos están en torno a la orden del día en torno al COVID ya de todos los aspectos, de todos los puntos de vista y bueno, durante esta sesión trataremos de dialogar sobre lo que nos depara el futuro tras la pandemia. ¿Por qué somos reacios a la prevención? Quizás porque los otros brotes que habían surgido a comienzos de este siglo pues se habían gestionado de forma correcta, como el SARS, que tan pronto se fue. Y bueno, ahora cabe preguntarnos qué consecuencias nos ha traído el COVID-19, qué mundo nos espera, qué repercusión tiene para la seguridad, qué orden mundial, si va a cambiar algo, si vamos a olvidar todos también el confinamiento que hemos pasado, si se van a producir cambios, han venido cambios ya definitivamente para quedarse
y desde luego desde el punto de vista de análisis estratégico se abre un abanico inmenso de posibilidades y de sacar un poco la bola de cristal, ¿no? Porque desde luego las perspectivas ahora mismo son muy difíciles. Y con esta pequeña introducción, pues bueno, pretendo que el seminario sea ameno, que realicen sus preguntas y que entre todos pues intentaremos vislumbrar un poco el futuro que nos espera tras estar pasando la pandemia. Gracias. Muchas gracias, doña María del Mar, por esta introducción a su tema de especialidad. Doña Beatriz presentará al siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es el doctor Félix Arteaga. Él es investigador principal de Seguridad y Defensa en el Real Instituto Elcano y profesor de Seguridad Internacional en el Instituto General Gutiérrez Mellado de la UNED. Coordina el grupo de trabajo sobre ciberpolítica y dirige la revista Ciber Elcano del Real Instituto Elcano. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, oficial de la Escala Superior de las Fuerzas Armadas, retirado, y diplomado en Gestión de la Seguridad Nacional por la National Defense University of Washington. Tiene usted la palabra, don Félix. Don Félix, disculpe, tiene que dar pinche en el botón del... Ah, perfecto, gracias. Buenas tardes, decía a todos, gracias por la invitación en nombre del Real Instituto Elcano. Vamos a tratar de ser rápidos para no aburrir a nuestros compañeros. En el Instituto Elcano hemos desarrollado en las áreas que yo me ocupo una evaluación del impacto de la pandemia sobre las áreas de seguridad, defensa y ciberseguridad. Es una valoración que tienen ustedes disponible en nuestra página web. Hemos colaborado con muchos expertos para poner cuanto antes esas lecciones aprendidas y ahora se las resumo en estos 4 minutos que me quedan para que tengan una idea de nuestra valoración. Diferenciamos los efectos a corto y a medio plazo. A corto plazo, y en estos 3 ámbitos, los efectos son limitados. En el ámbito de seguridad, lo más reseñable, lo decía el coronel antes, es cómo se ha ampliado el espectro de misiones de las Fuerzas Armadas en apoyo de las autoridades civiles, en el ámbito de protección civil, y como hemos visto que no todas las unidades militares occidentales estaban preparadas para desarrollar funciones como las que, por ejemplo, han desarrollado algunas de nuestras unidades especializadas. Las Fuerzas Armadas que no están especializadas ni en misiones sanitarias ni en misiones NBQ, pues han contribuido poco a la protección de las poblaciones, más allá de las tareas logísticas limitadas. En el ámbito de la defensa prácticamente todo ha seguido igual. No se han parado los conflictos, se han mantenido los despliegues y solo hemos visto alguna preocupación por la posibilidad de que la pandemia afectara, ¿no?, a los despliegues, y ha habido recortes preventivos y también una paralización de reemplazos en muchas de las misiones. Y finalmente, a corto plazo, en el ámbito de la ciberseguridad, no se ha producido el apagón, ¿no?, informático que se temía, a pesar del increíble aumento de tráfico, de la digitalización. La mayoría de los países que cuentan con sistemas y estrategias y recursos de protección de las infraestructuras críticas y de los sistemas, redes y sistemas de telecomunicación han sido resilientes, han funcionado razonablemente bien. A mayor plazo, seguramente vamos a ver más repercusiones. En primer lugar,
no sabemos si la pandemia acelerará, parará o mitigará la confrontación geopolítica en la que vivimos durante los últimos años. Eso no ha parado por las primeras noticias. La dinámica se va a mantener, va a seguir la tendencia al proteccionismo, la utilización de la información como una batalla para deteriorar la percepción de los demás, una mayor protección de los activos estratégicos, de las empresas, de las tecnologías y una cierta preocupación por la seguridad de las cadenas de suministro, ¿no? Esto a corto plazo en algunos sectores como el sanitario ha tenido más incidencia, pero la preocupación está ahí y ahora es el momento de evaluar cómo podemos mitigar esos impactos. En el ámbito de la defensa, el impacto va a ser mayor a medio plazo porque los costes del esfuerzo sanitario, la necesidad de reponer las deudas contraídas y de recuperar las economías va a pesar inevitablemente sobre los presupuestos, sobre los nuevos programas y sobre las operaciones militares en el exterior. Esto obliga a repensar qué prioridades son ahora las que hay que mantener y cuidar cuidadosamente los criterios de gasto, porque entramos en un periodo con menos recursos todavía y, por lo que se apuntaba de las nuevas misiones militares, con posibilidad de mayor presencia. Y finalmente, en el ámbito de la ciberseguridad, hemos visto que el incremento de ciberataques, ciberincidentes, desinformación, muestra que esta postura defensiva, paliativa que manteníamos hasta ahora, se vuelve muy difícil de sostener y sobre todo muy cara. Y por tanto hay que tender hacia mecanismos mucho más sofisticados de inteligencia artificial, de automatización para dar respuesta. Es decir, utilizar los mismos instrumentos que las amenazas que están detrás del ciberespacio han utilizado durante la pandemia. Y yo me quedaría aquí en esta primera intervención. Muchas gracias, profesor. Pasamos al cuarto y último ponente, por favor. Nuestro último ponente es el teniente coronel de infantería, Jiménez Moñano. Pertenece a la escala superior de la 26ª promoción de la Academia General Militar de Zaragoza. Es diplomado en Relaciones Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales y tiene un máster de Seguridad y Protección por la Universidad Antonio de Nebrija. Francisco Jiménez es uno de los pioneros en la inteligencia moderna en España, con más de 25 años de servicio activo. Es el responsable de numerosos documentos de doctrina y procedimientos internos en los servicios de inteligencia españoles, además de una dilatada trayectoria como especialista en inteligencia y contrainteligencia. Tiene experiencia en planificación y dirección de operaciones, primero, y como profesor y escritor después, siendo autor del Manual de Inteligencia y Contrainteligencia y el de Técnicas de Interrogatorio. Desde el año 2012 ejerce en CISDE como director del Máster en Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia y es director del Técnico Avanzado en Inteligencia Sanitaria, MEDINT, entre muchos otros. Tiene usted la palabra, mi teniente coronel, perdón. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y mi propósito es defender la inteligencia sanitaria como una herramienta eficaz en el estudio de cualquier emergencia sanitaria, como podría ser una epidemia o una pandemia. La inteligencia sanitaria nace en el seno de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y su objetivo es buscar datos e información
para que permita la elaboración de determinados productos de inteligencia sobre temas sanitarios que afectan, pues, en sus orígenes a la población, tanto propia, enemiga como neutral, en una zona de operaciones. Pero esto es fácilmente trasladable a otros escenarios del mundo civil, como puede ser, por ejemplo, una ONG, una fundación, unos misioneros que se van a un determinado país que está en condiciones precarias, donde hay riesgo y entre ellos los riesgos sanitarios. Tenemos a lo largo de la historia bastantes ejemplos. Nosotros tenemos uno destacado, realizado por digo nosotros España, por el médico cirujano militar Francisco Javier Balmis Berenguer, que gracias a sus destinos en América y a ser un conocedor sobre las últimas investigaciones en la época de la vacuna contra la viruela, pues hace un diagnóstico de zona de todo un continente, es decir, de los territorios americanos de la corona española, y propone una serie de medidas, y de hecho eso da lugar a una vasta expedición que va a durar 3 años y que va a salvar tanto en América como en Filipinas, e incluso en el continente asiático, porque iría a China, pues miles y cientos de miles de vidas, difícil calcular, pero muchísimas. Como ejemplo, ¿qué hace este cirujano militar? Pues realmente lo que hace es un diagnóstico de zona, que es un producto de inteligencia, pues que nos permite evaluar, ¿no?, la situación de una zona. Bien, quiero subrayar que la inteligencia sanitaria es una disciplina de obtención. Para hacer un producto de inteligencia, por ejemplo, cómo la pandemia puede influir o cómo prevenir una pandemia o cómo alertar sobre una pandemia, hacen falta más disciplinas de obtención. Por ejemplo, hoy sabemos que en agosto ya había una concentración inusual, se notaba por fotografías de satélite, determinados hospitales en China que estaban colapsados. No se sabía por qué, se sabe ahora, pero entonces no se sabía. Bien, pues ese sería un dato, ¿no?, para ver el origen, por ejemplo, de la pandemia. Esas fotografías que sería, pues, inteligencia de imágenes. Por fuentes abiertas, es decir, por periódicos, medios de comunicación, pues se tienen otras noticias en diciembre y en enero. Eso sería, pues, inteligencia de fuentes abiertas. Quiero decir con esto que la inteligencia sanitaria sirve para cuestiones sanitarias, pero que tiene que estar completada con otras disciplinas. Si quisiéramos ver la evolución que puede tener la pandemia, pues haría falta fundamental inteligencia económica, porque sería otra circunstancia, otro factor a tener en cuenta. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi teniente coronel. Bueno, pues antes de proceder a hacer el coloquio desde CISDE al resto de los ponentes, lo primero me gustaría darles cordialmente las gracias a nuestros 4 ponentes por estar hoy con nosotros. Agradecemos muchísimo su predisposición desde el primer momento y también, lógicamente, a las instituciones que representan, como son el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Real Instituto Elcano y el MADOC. Gracias tanto a ustedes individualmente como a las instituciones que representan por estar con nosotros. Mi primera reflexión, pregunta es para el teniente coronel, para el coronel Bonifacio Gutiérrez. Quizás sea posible predecir con cierta anticipación cuándo se puede producir una pandemia o una epidemia primero, una pandemia después. Y es bien sabido que nuestras Fuerzas Armadas, mi coronel, pues son especialistas en la planificación. Me gustaría conocer su opinión. Primero, me cabe la duda, ¿es la operación Balmis la mayor operación militar de nuestras Fuerzas Armadas en democracia? Eso es una pregunta que creo que se hacen muchos de nuestros asistentes. Y después nos gustaría conocer con más detalle cómo ha sido ese proceso de planificación y actuación ante este caos generalizado, no solamente en España, sino en el mundo, que ha supuesto la pandemia COVID-19.
coronel, cuando usted quiera. Debe usted abrir el audio, si no, no disfrutamos de su intervención. Ahora, muy bien, muchas gracias. En cuanto a la operación, pues seguramente no cabe duda de que por su duración y, como he mencionado, el número de militares que han participado, el número de intervenciones que se han realizado, es la misión en un periodo de tiempo tan corto más importante que han realizado las Fuerzas Armadas. Yo considero que un aspecto clave es que las Fuerzas Armadas no son útiles únicamente por la singularidad de sus medios, sino especialmente por su disponibilidad y por la capacidad de mando y control y su actuación en cualquier entorno. En concreto, en esta operación, la reacción de las Fuerzas Armadas yo creo que ha sido muy rápida y eficaz. El disponer de un mando único y centralizado desde el momento inicial es la clave. Se ha puesto de manifiesto la versatilidad de las Fuerzas Armadas para colaborar contra cualquier tipo de amenazas o desafíos a la seguridad nacional, incluso en este caso aquellas que no son militares. Otro aspecto interesante también, que ya lo ha apuntado el profesor Arteaga, ha sido los medios que teníamos disponibles. Hemos empleado todos los medios que considerábamos que podían ser útiles, algunos de ellos no especialmente concebidos para este tipo de misiones. Y creo que hemos aprendido que tenemos que reforzar algunas capacidades como las de logística, de apoyo sanitario, unidades NBQ u otras que se han mostrado cruciales. Y también pensamos que será necesario acumular reservas de equipos de protección. En tercer lugar, las Fuerzas Armadas nos preparamos mediante ejercicios, actividades de instrucción y adiestramiento para todo tipo de actividades, para todo tipo de misiones de las que tenemos previsto desarrollar. Y como ya he comentado anteriormente, todas las misiones de cooperación con la seguridad ciudadana están encuadradas dentro de este marco general de actuación. El hecho o el problema es que jamás habíamos realizado ejercicios o nos habíamos enfrentado a un reto de esta dimensión y de esta entidad. Y por último, un aspecto importante es el planeamiento. El planeamiento fue muy rápido, los recursos se fueron poniendo a disposición del Gobierno de la Nación conforme se iban solicitando, implicando poco a poco un mayor número de unidades, y como todos ustedes saben, la operación concluyó el pasado domingo 21 de junio. Desde mucho antes de que concluyese, se iniciaron ya, se ha trabajado en los planes de contingencia por si se produce un rebrote, para estar preparados para afrontar estos retos en un plazo de 24 a 48 horas. Muchas gracias, mi coronel. La siguiente pregunta es para doña María del Mar Hidalgo, y es, ¿cómo cree usted que están evolucionando lógicamente? Bueno, pues la inmensa mayoría de las naciones se han visto sometidas al estrés y al desconcierto caótico de tener que afrontar algo para lo que prácticamente no estamos preparados, sobre todo por su dimensión y su desproporción. Y quizá eso pues haya tenido influencia entre las relaciones geopolíticas de las diferentes naciones. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado concretamente la geopolítica de China con el resto de países occidentales? Creo que ha habido un antes y un después en lo que ha sido la posición de China en el entorno geopolítico internacional. Pues vamos a hablar del presente, porque el futuro todavía queda mucho por decir. Efectivamente, como decía en mi presentación,
ningún país estaba preparado para una pandemia de estas dimensiones, una pandemia del siglo XXI, con lo que ello conlleva, porque ya no solo afecta la morbilidad, la mortalidad del patógeno, la transmisibilidad, sino también importante el lugar donde se origine ese brote. Y en este caso fue China. Y al contrario que había sucedido con el SARS, pues este virus pues se propaga muy fácilmente y ha provocado pues, bueno, que de una epidemia pasemos a una pandemia global de repercusiones globales y que a pesar de que algunos países la estemos superando, cabe pensar que puede haber una nueva oleada, que es un aspecto dinámico de las pandemias y que tendremos que estar atentos. Esto ha conducido a China a primero una imagen de que ella ha podido controlar la pandemia. También ha supuesto para China, según sus comunicados, una cierta transparencia, porque ya a mediados de enero disponíamos del genoma del virus. Por otro lado, China también, esta, según ellos, rápida actuación le ha permitido ayudar, colaborar con países que estaban sufriendo la pandemia, en concreto con Europa, que por cierto Europa, donde se han visto las vulnerabilidades, donde frente a una respuesta común frente a lo que estaba pasando en Italia, todos los países se replegaron y con lo cual ahí China actuó de líder mundial. Es decir, el COVID-19 ha acelerado una tendencia que estaba constatada, que es que China sería la primera potencia mundial a mediados de este siglo. Y como otros procesos, como la digitalización, el COVID ha acelerado una serie de procesos. Y por otro lado, frente a este auge de China, ha provocado como no el colapso, pero sí una mirada interior de Estados Unidos, en el que se ha apartado de la escena internacional y está concentrado en abordar la pandemia y la crisis económica y social que están viviendo Estados Unidos y el resto de los países. Por lo tanto, ahora China disfruta de una ventaja. China se quiere mostrar al mundo como una potencia tecnológica. También veremos qué ocurre con las vacunas, porque también se está desarrollando una carrera con la vacuna. ¿Quién va a ser la primera? La de Oxford, la de China, Rusia también ya tiene previsto también una vacuna, Estados Unidos. Es decir, a esta nuevo orden mundial de hegemonías entre China y Estados Unidos, que ya veíamos venir, ya teníamos una guerra económica, pues esto no ha hecho nada más que acelerar un proceso que a fecha de hoy parece que China juega con ventaja, sobre todo porque le está muy interesada en mostrar al mundo que ella puede ser una potencia hegemónica, que ella puede ocupar el papel que ha tenido Estados Unidos durante muchísimas décadas. Es más, en cuanto Estados Unidos ha dicho que se retiraba de la Organización Mundial de la Salud, China ha ofrecido dinero para poder solventar esa falta de financiación por parte estadounidense, con lo cual China ahora juega a un papel de liderazgo mundial y lo quiere jugar con Europa y lo quiere jugar con otros países, con lo cual de momento a fecha de hoy parece que China le ha proporcionado una especie de una ventaja, pero también es verdad que la pandemia, como he dicho antes, es un efecto muy dinámico y hay que ver cómo evoluciona los nuevos brotes que se están produciendo en concreto en Pekín. Muchas gracias, doña María del Mar. Laui, por favor. Me he olvidado abrir el micrófono. Sí. He caído en mi propia trampa. Pues muchas gracias, doña María del Mar. La siguiente pregunta es para el profesor don Félix Arteaga. En relación con, haciendo una reflexión, tenemos la sensación a veces de que no sé si es una percepción creciente, de que la globalización trae muchas cosas buenas, pero mucho de lo malo que nos viene también es global. El terrorismo, el crimen organizado, los ciberataques, la cibercriminalidad y ahora pues ya incluso las enfermedades
pues parece que son también pandémicas, globales, lo cual nos deja al ciudadano en una sensación de indefensión muy grande. Sin embargo, bueno, pues organismos internacionales pues cobran un creciente protagonismo porque teóricamente muchos de ellos pues son los encargados de velar por esa seguridad o en el caso de la Organización Mundial de la Salud, precisamente de la salud en este caso de las pandemias. ¿Cuáles cree el doctor Arteaga que son las circunstancias que más dificultan las acciones de estos organismos internacionales para ser exitosos y eficaces en el combate de este tipo de pandemias? Bueno, nos guste o no, vivimos en lo que los sociólogos llaman sociedades de riesgo global. Nos hemos desarrollado tanto que hemos asumido riesgos y estos riesgos son consustanciales a las sociedades que tenemos, a la sobrepoblación, a la hiperconectividad, a la competencia por los recursos, y esto es algo que no nos gusta asumir. Los profesionales de la seguridad tratamos de hacer creer a nuestras poblaciones que todo está bajo control, que no corren ningún riesgo, pero el riesgo está latente detrás. Y lo hemos visto ahí, en esta pandemia. La globalización lleva en volandas los contagios y los efectos son masivos y virales, ¿no? Y este es un fenómeno que se da en todos los órdenes. Y estos riesgos son algo que ni las personas solas, ni los estados solos, ni tampoco las organizaciones solas pueden combatir, porque se precisa la combinación de todos estos activos, ¿no? Siempre tenemos la tentación de delegar en el Estado o en una agencia o en una organización internacional que se ocupe de estos riesgos. Pero como son riesgos que van desde lo personal a lo nacional, a lo regional y a lo global, no hay ninguna organización que pueda asumir. ¿Qué pasaría si le hubiéramos delegado en la Organización Mundial de la Salud todas las medidas y no hubiéramos tenido alternativas si la cosa hubiera ido mal? Tenemos la experiencia de naciones que hemos delegado en nuestros sistemas de seguridad sanitarios o de seguridad nacional la prevención y no han funcionado, ¿no? Y entonces siempre buscamos si hay alguien más ahí detrás para cuidarnos. Estas organizaciones internacionales tienen el problema de que los países, los estados, no quieren delegar las responsabilidades. Si sale bien, no les quieren delegar la responsabilidad de haber prevenido o mitigado la pandemia y siempre tienen la posibilidad de culpar a estas organizaciones si la cosa va mal, ¿no? Esta es lo que dificulta el delegar toda esa responsabilidad que tiene efectos en lo económico, en lo político y en lo social, en manos de organizaciones que no tienen tampoco la capacidad ejecutiva y la eficacia garantizada, es lo que condiciona. Por eso en la Unión Europea se habla tanto del multilateralismo eficaz o no eficaz. Se puede delegar más en aquellas organizaciones que demuestran con los hechos que funcionan bien, pero no se puede delegar todo en una sola organización en la creencia de que ya nos podríamos desentender del problema. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta es para el profesor de CISDE y teniente coronel don Francisco Jiménez Moyano. Lógicamente, esta pandemia, pues ha puesto de especial relieve y protagonismo, como usted mismo ha dicho, lo que es la inteligencia médica, la inteligencia sanitaria. Y la pregunta es muy directa. ¿Ha estado la inteligencia sanitaria occidental a la altura de las circunstancias? Una reflexión muy importante es que había abundante documentación disponible en fuentes abiertas sobre los peligros del COVID-19 ya desde las primeras semanas
Es decir, prácticamente estaba casi todo publicado y nuestros responsables políticos y gran parte de la sociedad minimizó o no quiso entender que nos enfrentábamos a un riesgo mucho mayor del que realmente percibíamos en ese momento. ¿Estaba todo publicado? ¿No estaba todo publicado? ¿Cómo ha sido ese proceso, profesor? Bueno, yo creo que la realidad ha demostrado que es necesaria una integración, o por lo menos una relación funcional, de todas las organizaciones que pueden producir inteligencia sanitaria. Empezando, bueno, pues por ejemplo, como por el Instituto de la Salud Carlos III, que es una vasta organización que produce inteligencia sanitaria, o debiera producirla, ¿no? O el mismísimo centro de alertas. Entonces, eso es la realidad, lo ha demostrado. Ahora bien, yo creo que la inteligencia sanitaria o la inteligencia médica, ¿no? Yo creo que ha funcionado. Tenemos una noticia en Canadá, sobre Canadá, que la da la CBC News en enero, en el cual se hace eco de que existe una pequeña unidad de inteligencia sanitaria del Comando de Inteligencia de la Fuerza Armada Canadiense que había comenzado a producir advertencias, alarmas y análisis detallados sobre la aparición del coronavirus novedoso, porque ya ha habido varias epidemias de coronavirus y que es mortal, concretamente en Wuhan. Yo hace muchos años que pasé a la reserva voluntariamente, pero ahora 15 años, pero en mis tiempos, si una unidad de inteligencia, sobre todo si es el mando, ¿no? El Comando de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Canadienses, está produciendo inteligencia sobre estas alarmas, este tipo de cosas, lo sabe toda la OTAN. O sea, lo sabe Estados Unidos, lo sabe Alemania, Francia, España, etc. Entonces, ya tenemos en enero, pues sabemos la fecha en la que la CBC News lo publica, pero es de suponer que este organismo esté dando estas alarmas y estos análisis mucho antes. Y luego tenemos otro ejemplo aquí en España. ABC, creo recordar, a primeros de mayo, filtra o publica un documento que parece ser que es de la Fuerza Armada, que alerta sobre una segunda oleada cuando nadie, incluso ahora tampoco, ¿no? La profesora María del Mar lo ha expresado y tal peligro, pero sobre la segunda ola. Es decir, que yo creo que la inteligencia sanitaria, por lo menos la militar, ha funcionado. Ahora, parece ser que no se da esa sensación, porque, bueno, pues ha habido, sobre todo aquí en España, actitudes y procedimientos un poco sorprendentes, ¿no? Ante la amenaza. Pero claro, es que las espaldas de los servicios de inteligencia de siempre y en todo cuestiones son enormes, ¿no? Y se puede cargar ahí un montón de fallos. Pero yo creo que no ha fallado la inteligencia sanitaria a nivel, como también se ha dicho aquí, esto no lo podemos hacer solo, no lo podemos afrontar solo, sino a nivel del mundo occidental ya se sabía con bastante antelación. Yo creo que en diciembre con toda claridad, se sabía que toda la información china sobre la enfermedad era una absoluta mentira y que había un peligro latente. Porque el problema actual, todas las grandes pandemias que ha sufrido, que tenéis registros históricos, han sido por grandes movimientos de personas, fundamentalmente o tradicionalmente por los ejércitos. Por ejemplo, la peste antonina se origina en la campaña de Roma contra los partos, las legiones se infectan de viruela, las legiones se retiran, vuelven a sus guarniciones y se infecta todo el imperio. Hay un gran movimiento de personas que es lo que hace factible la enfermedad. Primera Guerra Mundial, gripe del 18. Se origina en Estados Unidos y las fuerzas norteamericanas la expanden por todo el mundo, fundamentalmente por Europa. Hay un gran movimiento, otro gran movimiento, que eso era atribuible entonces, esos grandes movimientos prácticamente solo eran posibles con grandes fuerzas militares, como he puesto estos dos ejemplos, con 20 siglos de diferencia, ¿no? Bien,
hoy en día los movimientos es el viajero, es el turista, es el comercial. Hoy en día el mundo está hiperconectado, entonces es muy sencillo que una epidemia originada en un país, sobre todo si es un país emergente, como el caso de China, que es muy dinámico desde el punto de vista comercial, se expanda al resto del mundo. Si consideramos el año chino, la celebración del año chino, que no se pone ninguna medida, cientos de miles de chinos van a China a celebrar las reuniones familiares típicas del Año Nuevo y luego se vuelven a sus países de origen, pues la enfermedad fácilmente se puede dispersar pues, por todo el planeta en menos de una semana. Muchas gracias, profesor Moyano. La siguiente pregunta es para el coronel Gutiérrez. Una reflexión que surge quizá a todos es, volviendo a la operación Balmis, tan encomiable y tan importante para la sociedad, bueno, pues es lógicamente la preparación. Esta batalla de Balmis no ha sido contra un ejército convencional, ni muchísimo menos. Incluso ha puesto al límite las competencias quizá más tradicionales de la unidad militar de emergencia. Claro, y sin embargo ha tenido una incidencia sobre la seguridad internacional, sobre el bienestar internacional, sobre la vida de tantísimos miles de personas que lo han hecho muy preocupante. ¿Cómo puede un sistema de defensa de un país occidental como es España hacer frente a un enemigo tan invisible para el que no sirve el armamento convencional? Y me atrevería a decir que tampoco es adecuado a la formación militar tradicional, sino que se han tenido que hacer cosas pues que tradicionalmente, como ha dicho el coronel, estaban quizá más del lado de las fuerzas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso de protección civil y sanitarios. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación tan rápido? Pues muchas gracias. Como ya he comentado anteriormente, es parte de nuestra misión. No a este nivel, no a estas dimensiones, pero debemos de estar preparados para actuar contra cualquier desafío al que se enfrente nuestra sociedad. Pero yo querría hacer un matiz. Imagino, no sé si todos los oyentes lo sabrán, pero los participantes en este seminario, pero hace aproximadamente 2 semanas el presidente del gobierno firmaba una nueva directiva de defensa nacional en el que establece las líneas maestras y las directrices de actuación del gobierno en materia de defensa. Y en ella se establece claramente cuáles son las amenazas y los desafíos a la seguridad que tienen un carácter complejo y transnacional. Se mantienen los retos que pueden proceder de actores estatales y no estatales y al mismo tiempo se identifican los desafíos que pueden ser consecuencia de un acto no hostil o deliberado como el que hemos sufrido durante estos meses. Pero lo que es importante, debemos de prepararnos para estas misiones. Ya he comentado estas misiones, tener previsto ser capaces de aportar más capacidades. Creo que estamos en el camino, que hemos identificado en qué sectores, en qué áreas teníamos ciertas carencias que teníamos que mejorar, pero es muy importante que no nos olvidemos del terrorismo transnacional, del crimen organizado, del espionaje, los ciberataques y las campañas de desinformación. Todas estas acciones muchas veces están enmarcadas en estrategias híbridas y estas, junto con los conflictos armados, siguen siendo las principales amenazas a las que se enfrenta la seguridad nacional y la internacional. Más, yo apuntaría que de hecho algunos actores han tratado de aprovechar las vulnerabilidades, unas ya conocidas,
Otras menos conocidas que se han puesto de manifiesto en las democracias occidentales para tratar de desestabilizarlas. El incremento de las campañas de desinformación tratando de poner en evidencia la cuestión y las capacidades de la Unión Europea o de la OTAN, los ciberataques o los mensajes relativos a que esta pandemia es un castigo divino son buena prueba de ello. En resumen, creo que, como he comentado, tenemos que mejorar nuestras capacidades de misiones de apoyo a la seguridad ciudadana. Algunas se me ocurren, por ejemplo, en el área NBQ. Los robots que hemos utilizado hasta ahora para desactivar explosivos, IED, podemos tratar de mejorarlos y enfocarlos a descontaminación de radiaciones ultravioletas. Tenemos que mejorar las capacidades de nuestras pequeñas unidades NBQ, las capacidades sanitarias, médicas y veterinarias, pero en ningún caso podemos olvidarnos de las amenazas que identifica nuestra estrategia de seguridad nacional. Debemos de estar preparados para simultanear misiones de muy diferentes características. Muchas gracias, mi coronel. La siguiente pregunta, y vamos avanzando a buen ritmo, es para doña María del Mar Hidalgo, y quizá teniendo en cuenta un concepto combinado de diferentes amenazas o vulnerabilidades. La pregunta es si se ha detectado, como ustedes saben, la analista María del Mar Hidalgo es también experta en radicalización. ¿Hay algún tipo de movimiento, se ha detectado algún tipo de amenaza derivada de que esta pandemia haya despertado el interés de grupos terroristas y grupos radicales para el uso del componente biológico en sus fechorías o en sus amenazas contra la sociedad occidental? ¿Tiene constancia de algún tipo de trasvase de lo que es una pandemia fortuita a lo que puede ser un uso espurio de la biotecnología contra la sociedad? Bueno, aquí hay muchas cuestiones. A ver, una primera parte. El COVID está afectando a África de una manera también bastante grave, poniendo en cuestión la seguridad alimentaria, y esto, que es una vulnerabilidad de las sociedades, siempre es una oportunidad para los grupos yihadistas, ¿vale? Porque les permite conseguir adeptos, porque les proporciona un medio de vida, les proporciona una salida a una situación de inseguridad alimentaria, un modo de vida de sacar a sus familias, y por lo tanto cualquier situación, ya sea el cambio climático, ya sea el uso insostenible de los recursos naturales, una pandemia, todo aquello que vulnere la sostenibilidad de esas sociedades, siempre son una ventaja para radicalizar y una oportunidad para conseguir más adeptos. En cuanto al otro tema, a ver, el tema de que los agentes no estatales, los grupos terroristas, adquieran armas de destrucción masiva, químicas, biológicas, radiológicas, desde luego no es nuevo ni va a surgir a partir de esta pandemia, y por limitarnos a un futuro, a un pasado cercano, pues nos podíamos ir a partir del 2001, ¿no? Con la crisis de los sobres del Antras, en el que ya se vio que realmente las amenazas a la seguridad provendrían de los actores no estatales. Y en el 2004, en vista de que la arquitectura internacional de seguridad para abordar este problema de que los actores no estatales adquieran este tipo de armas, pues la ONU aprobó la resolución 1540, que insta a los estados a poner las medidas para que estos actores no estatales, estos grupos terroristas, no adquieran ni utilicen este tipo de armas. El interés de los grupos terroristas por utilizar agentes químicos, biológicos o radiológicos tiene dos aspectos. Primero, porque no buscan tanto el número de muertes, el número de víctimas, sino como causar el pánico y la paralización, provocar el shock de las sociedades. Y por otro lado, tienen un componente mediático
importantísimo. Y lo hemos visto en Siria, ¿no? Con el uso de armas químicas, que incluso trazó la línea roja de intervención de Obama. O sea, eran muchísimos más los heridos, los muertos por artillería común, y sin embargo la línea roja se trazó con el empleo de armas químicas. Por lo tanto, en concreto las armas biológicas pues pueden ser atractivas desde el punto de vista de causar ese colapso de las sociedades, esas consecuencias económicas, conseguir el pánico, y por otro lado con una gran repercusión mediática, que es lo que buscan los grupos terroristas. Si bien es verdad que alcanzar un programa biológico para grupos inexpertos no es nada fácil, por mucha circulación de documentos, y que esté por internet y accesible y asequible para todo el mundo, porque un programa biológico tiene sus partes, como es la adquisición del patógeno, como es el cultivo, como es la estabilización en el aparato de diseminación y la propia diseminación en sí. Un ejemplo lo tenemos en la secta Verdad Suprema, cuando en 1993 pues intentó con Anthrax provocar un atentado. Causó pánico, no hay ninguna víctima, pero el fallo en los sistemas de diseminación pues luego le condujo a que utilizara armas químicas en vez de biológicas, como fue el empleo de sarín en el metro de Tokio. Es decir, hacer un programa biológico no es nada fácil. También se habla desde el punto de vista del terrorismo yihadista, pues que se pueden inocular el propio virus y esparcirlo por el mundo, ¿no? Porque ahora en 24 horas te recorres el mundo. Y también otro factor importante es hacer un ataque a una empresa, a una instalación de alta seguridad. Con el COVID se han instalado 70 nuevos laboratorios de alta seguridad, y bueno, son infraestructuras críticas. De ahí la importancia también de que la comunidad científica se plantee cuestiones de seguridad, que sus ordenadores estén seguros de ciberataques, que se contemple también un punto de vista ético en el apartado científico, de que estamos locos todos por publicar, pero a lo mejor hay determinadas cosas que no se deberían publicar. Es decir, enriquecer a la comunidad científica con nociones de seguridad y de ética, desde luego también servirían para de alguna manera, para minimizar el acceso de agentes no estatales a este tipo de armas biológicas. Es una amenaza que no es nueva, que el empleo de armas biológicas es desde siglos antes de Cristo, cuando se ponían animales muertos en los arroyos para contaminar el agua, y no es nueva. Y tampoco podemos pensar que una pandemia es la única vía de hacer una amenaza biológica, porque tenemos también el tema del agroterrorismo, ¿no? Porque pues eso, de lo que se trata es de buscar el colapso económico y de buscar inestabilidad y atentar contra el sistema agroalimentario, contra una instalación crítica de abastecimiento de agua a una ciudad. Pues desde luego puede paralizar y puede tener, sin tener víctimas, muchas víctimas, que muchas veces nos ciega el término de armas de destrucción masiva, que desde mi punto de vista, desde luego, es un término totalmente obsoleto, porque nos ciega que puedan producir muchísimas víctimas, cuando lo que provocan a lo mejor es el colapso de los servicios de una ciudad. Porque también hay que tener en cuenta que el afecto psicológico, por el solo hecho de que pueda haber un atentado con este tipo de armas, a la gente le crea un estado de estrés psicológico que también colapsaría los hospitales y los centros sanitarios. Por lo tanto, pues bueno, la amenaza existe, pero lo bueno es que tanto no se puede diferenciar entre si es un brote natural o un brote intencionado. Por lo tanto, las medidas deben de ser las mismas, porque al final la respuesta es la misma. Y entonces, si avanzamos pensando que esto indudablemente, ya sea provocado o ya sea de forma natural, nos puede afectar, pues desde luego estaremos muchísimo mejor preparados para afrontar un ataque así. Muchas gracias, profesora. Nos quedan dos preguntas y después ya pasaremos al coloquio con el resto de los participantes.
La siguiente pregunta es para el profesor Arteaga. Profesor, esta pandemia ha tenido, se ha constatado en las sociedades y por supuesto en la española como una gran unidad y comunión entre los ciudadanos que se han sentido unidos por esta amenaza común, como es la pandemia del COVID-19. Y sin embargo, parece que no ha generado, o por lo menos no hemos percibido, que de la unión de la sociedad haya nacido una mayor unión de las fuerzas políticas o de los líderes políticos. De hecho, a veces tenemos la sensación de que en una situación tan extrema se han exacerbado las posiciones políticas, lo cual indirectamente pues, tiene una incidencia sobre la gestión, la seguridad y la salud pública. ¿Cree que podía haber sido de otra forma la conjunción de esfuerzos con el clima político? ¿Cuál es su reflexión sobre ello? Tiene usted que abrir el micro, profesor. En esto de las lecciones aprendidas, y salvo la que va a desarrollar el coronel en el MADOC, aquí al único que le van a hacer una revisión, una evaluación, va a ser a la Organización Mundial de la Salud, como ha pedido el presidente Trump, pero no se va a evaluar a ninguno de los sistemas nacionales de seguridad porque todos han evidenciado fallos, unos menos, los que se habían preparado y habían tenido experiencia previa y han sabido adoptar medidas a tiempo, y otros, la mayoría, aquellos que creían que con tener un sistema sanitario bastaba para hacer frente a todo el ámbito de espectro. No hay posibilidad de hacer una revisión porque las responsabilidades por hacerlo son políticas y nadie quiere asumir esas responsabilidades. Nadie quiere entrar en auditorías operativas porque somos como somos y no se pretende mejorar la situación para la próxima vez, sino de buscar culpables y señalar con el dedo. Y en esas condiciones no es posible ni la transparencia ni una reflexión serena y abierta con la sociedad. La experiencia que tenemos con crisis anteriores en general es que son las crisis las que nos hacen mejorar en los procedimientos. Aprendemos de nuestros errores, pero como no tenemos procedimientos muy abiertos de reflexión colectiva, necesitamos equivocarnos muchas veces para mejorar mucho. Y ese es el riesgo que corremos las sociedades. Podemos aprender de los demás, pero tenemos que hacer el ejercicio de trasladarlo. Y eso no es un problema solo de nuestros dirigentes políticos, es también un problema de los individuos, porque tenemos que comportarnos en lo individual con la misma responsabilidad que le exigimos a los gobiernos que lo haga. Y eso es lo que no es tan fácil de conseguir. Cada uno tiene la experiencia con la crisis que ha tenido, le ha ido como le ha ido y en función de eso se preocupa o se despreocupa de lo demás. No podemos exigir a los demás lo que la sociedad no tiene. Esa sería... Y una última cuestión que añadir. Se ha mencionado mucho la conexión esta entre el terrorismo y lo biológico. En la política de salud global, que es el término para afrontar colectivamente estas nuevas situaciones, inicialmente la duda era si esta preocupación venía por su uso como armas o por el terrorismo y había el riesgo de segurización o, como finalmente ha triunfado, la idea de medicalización. Hay que hacer frente a estos problemas no por los que están detrás, las amenazas, sino por las causas. A efectos prácticos da igual que la crisis, que la pandemia la desarrolle
un grupo terrorista que una administración china que no consigue establecer normas de consumo saludables, ¿no? El efecto es lo que nos llega, nada más. Muchísimas gracias, profesor. Y ya por último, una pregunta al profesor Jiménez Moyano relacionado con la gestión de la información durante esta pandemia. Bueno, hay un viejo adagio que dice que en una guerra la primera víctima es siempre la verdad. Hemos librado una guerra contra la pandemia, o así se ha dicho. Y bueno, pues ha habido diferentes estilos de manejo de la información. Pues no se ha manejado igual la información pública en China que en España, que en otros países occidentales. Y además se genera un dilema para el poder público, para el poder político, y es que muchas veces el manejo de esa información puede tener una incidencia directa en la salud pública, pues tratando de no generar alarma o de evitar comportamientos colectivos, donde se hace muy difícil establecer cuál es la línea entre información, propaganda o una propaganda incluso benigna para evitar comportamientos irresponsables por parte de la población. Es un dilema entre el deber de transparencia de las naciones occidentales, de la política occidental, y el deber de salud pública. Entonces, ¿cuál es la reflexión del profesor Jiménez Moyano sobre ese manejo de la información en esta pandemia? Bueno, yo creo que hay que reconocer que China ha logrado un completo dominio de la información. Y a nivel internacional. Por supuesto, lo tiene, es un régimen totalitario, lo tiene a nivel nacional. Pero a nivel internacional lo ha conseguido con un dominio absoluto de la información. Puede haber voces disidentes. Yo puedo decir que, bueno, pues que han mentido desde el principio. Otros también, algunos que otros periódicos. Pero bueno, en general han conseguido dominar la información y han puesto lo que ahora se llama su relato. Y han conseguido hacer prácticamente que todos, la inmensa mayoría del planeta, o la mayoría del planeta, crea que la noche es el día. Pero eso es así, es así. No siempre, no debería de ser. En el 2012-2013, yo estuve haciendo un seguimiento de una epidemia de coronavirus en la península arábiga. Bueno, pues es sorprendente que, por ejemplo, Arabia Saudí, la información que producía absolutamente todos los medios, tanto, digamos, los adictos al régimen como aquellos en Arabia Saudí y en general en la región, como otros más independientes o incluso opositores, pues había una información, bueno, pues sustanciosa, transparente, de un seguimiento constante, con unas cifras reales, sin ocultar nada, y haciendo frente a la enfermedad, o sea, haciendo frente a la enfermedad. Esto no ha pasado en China ni en otros países, no hay que irse tan lejos, para ver cómo se falsifica y se manipula la información. Pero vamos, en este caso, China ha puesto la información, su capacidad de producir información y su capacidad de dominar la información, que es una cosa mucho más compleja, de una forma, vamos, magistral. ¿Y en las democracias occidentales dónde ha estado la línea entre, digamos, responsabilidad pública, deber de transparencia y propaganda? Pues la pregunta es un poco complicada porque habría que analizar casos y casos. Analizar casos y casos. Yo he notado, por mi experiencia, he notado un cambio sustancial de irresponsabilidad. Pero en el momento en que ocultamos tasas de morbilidad, o falsificamos las tasas de mortandad, etcétera, nos estamos desarmando frente a la enfermedad, nos estamos desarmando. Entonces yo he notado, bueno, pues efectivamente un triunfo de la propaganda con respecto a, pues, a una ética o una moral de peso, que evite estas mentiras
que a todos nos perjudican, no solamente a un país, como podía ser el nuestro, ¿no? Sino prácticamente a toda la humanidad. Yo en las clases tanto del técnico avanzado en CIS de inteligencia sanitaria como del máster, a la hora de seleccionar fuentes para hacer inteligencia, siempre recomiendo, cosa que ya no hago, pues siempre recomendaba organizaciones internacionales, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, que ha dado muestra de estar al servicio de ese dominio informativo chino, por ejemplo. Incluso los ministerios de Sanidad, es decir, una fuente fiable para tratar inteligencia sanitaria eran los datos que dan los ministerios de Sanidad. Y siempre he argumentado que esas organizaciones políticas, porque están dirigidas por políticos, no iban a mentir en cuestiones sanitarias porque a la larga le iba a pasar la correspondiente factura. Era absurdo mentir en estos temas. Sin embargo, hemos visto cómo se ha mentido descaradamente. Ponemos, por ejemplo, China, o en nuestro caso, ¿no? que hay 15.000 o 20.000 muertos que no se sabe por dónde están, ¿no? Entonces, claro, el Occidente, bueno, pues hay casos y casos, pero yo creo que había una quiebra en la cuestión informativa, en algo que es muy sensible y que la falsificación de datos no conduce a nada beneficioso para la salud. Muchas gracias, profesor Jiménez Moyano. Bueno, pues concluimos con precisión suiza el turno de entrevista a los 4 ponentes y nos quedan 10 minutos para que la directora Beatriz Lerín nos formule algunas de las preguntas que han ido haciendo los participantes. Posiblemente no nos dé tiempo a formularlas todas, porque han sido muchas las que se han recibido, pero bueno, pues haremos una pequeña selección. Doña Beatriz, cuando usted quiera. Sí. A ver, hemos recibido muchas preguntas. Muchas gracias a todos. En concreto, tenemos una pregunta de Carlos Salgado para el coronel Bonifacio Gutiérrez. Nos dice, el MADOC dispone de una sección de relaciones internacionales que incluye muchos oficiales de enlace distribuidos en el mundo. La pregunta es, ¿el MADOC ha recopilado las lecciones aprendidas de Fuerzas Armadas de otros países? En caso afirmativo, ¿cuáles de ellas les gustaría destacar o podrían ser de aplicación para las Fuerzas Armadas españolas? Dice, creo que la UME ha sido un poco la clave del éxito en España, en la respuesta inicial. Otras Fuerzas Armadas no las tienen. Muchas gracias, mi general, por la pregunta. Muy buenas tardes. La verdad es que sí, que estamos recibiendo y recopilando información de nuestra red de oficiales de enlace desplegados fundamentalmente por los países, por nuestros principales aliados en Europa y América, tanto Estados Unidos como países latinoamericanos. Realmente la información que hemos recibido, las experiencias que han tenido, los medios que han puesto a disposición de sus respectivos gobiernos han sido muy parecidos a los nuestros. Las tareas fundamentales han sido las mismas y han empleado todos los medios que tenían a su disposición. De hecho, la semana que viene vamos a tener precisamente un seminario en el ámbito del MADOC para valorar esas experiencias de los países aliados. Ahora mismo, en estos momentos, no me atrevo a apuntar cuáles serían especialmente referentes para nuestras Fuerzas Armadas. Lo que sí podemos decir es que su intervención ha sido muy parecida. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, en relación con que los países europeos no tienen unidad militar de emergencia, no tienen unidad militar de emergencia, pero tienen sus procedimientos establecidos para colaborar con las autoridades civiles. De hecho, imagino que si muchos de ustedes han viajado por las principales ciudades europeas, por París, por Bruselas o a lo mejor por Roma, han visto soldados desplegados en los lugares más emblemáticos de
de estas ciudades. Ellos tenían muy avanzadas sus misiones de apoyo y protección contra posibles acciones terroristas. Imagino, sin haber profundizado mucho en la materia, que la estructura que tenían establecida les debe haber permitido pasar fácilmente de una misión fundamentalmente de protección a una misión más amplia de apoyo a la seguridad de la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para doña Mar Hidalgo. Es del coronel Jesús Díez, alcalde. Dice, celebra el acierto de las reflexiones y el sosiego en transmitirlas. Saludos a todos y gracias en especial al ponente. La pregunta para María del Mar es, ¿qué no aprendimos de la epidemia del ébola? Pues no aprendimos que las epidemias existen. No aprendimos, aprendimos que quizás focalizar demasiado también el punto en África, ¿no? Y olvidarnos quizás también de otros focos, como ha sido China, en el que ha causado una mayor repercusión a nivel mundial. Y de hecho, en Europa, cuando se abordaba el tema de las pandemias y con respecto a la seguridad o incluso la provisión de fondos para el tema de pandemia, siempre se ponía en estructuras de desarrollo en el continente africano. Pues son muchas las lecciones que podemos sacar, que las enfermedades existen, que el ébola paralizó también la economía en los países donde se desarrolló, en Nigeria, en Sierra Leona, se paralizaron la economía, se cerraron fronteras. Vimos cómo era una manera bastante útil de controlar los focos infecciosos. Vemos que no es lo mismo también el lugar donde se originen los brotes epidémicos. Hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada sitio. Aprendimos también la parte de trabajar conjunto, ¿no? de abordar la respuesta militar también a problemas que son sanitarios. Y una lección que hemos aprendido, yo creo que ahora con el COVID-19 y también que nos dejó, que el ébola empezaba a darnos una serie de pistas, es que nos hemos vacunado ante algo impredecible, que el riesgo cero en pandemias no existe, que las amenazas ahora son indiscriminadas, impredecibles y muy difusas. Y entonces eso es algo que teníamos que haber aprendido con el ébola, teníamos que haber aprendido ya con el SARS, tenemos que haber aprendido con el coronavirus que se originó en Oriente Medio, teníamos que haber aprendido de todo eso, teníamos que haber aprendido que siempre la prevención es mucho mejor que la actuación. Y el ébola, pues bueno, pues ahí se pusieron en marcha una serie de estructuras, pero esas estructuras y esa planificación tenía que haber continuado. Y bueno, pero bueno, también es verdad que ningún país estaba preparado para hacer frente a una pandemia como la que estábamos viviendo. Pero desde luego lecciones sí que desde luego de esta del COVID sí que deberían aprenderse, recogerse y desde luego que el riesgo cero no existe, pero sobre todo mejorar la resiliencia, ¿no? Y estar mejor preparados para la próxima, mejorar procedimientos operativos, civiles, militares, la flexibilidad de las infraestructuras, ¿no? De ser capaces de continuamente redimensionarlos en la amenaza, de crear estructuras móviles, dinámicas, de tener unos sectores estratégicos, tanto desde el punto de vista sanitario, de reactivos, de producción básica, puesto que estamos viendo también quizás un proceso de desglobalización y sobre todo los recursos estratégicos, que tienen que ir. También lo aprendimos con los sobres del Antras, la crisis que subimos en España, la necesidad de tener algo tan básico como los propios reactivos para poder analizar las muestras. El mercado estaba bloqueado, nos ha pasado una vez, nos ha pasado dos. Entonces, pues bueno, que no nos vuelva a pasar otra vez. Gracias. Muchas gracias. Perdón, me consta que han llegado decenas de preguntas para los ponentes, pero nos queda para una o dos preguntas más si queremos cumplir con el horario.
Tenemos una pregunta de don José Luis Gallardo Colchero, en la que nos dice, ¿cuándo tendremos esa visión moderna o qué necesitamos para ver la seguridad como una inversión más que como un gasto? Quizás sería adecuada esta para don Félix Arteaga. El audio, por favor. Bueno, esta es una pregunta recurrente. A todos nos gustaría sentirnos más seguros y que se hicieran más inversiones, pero no pagarlo nosotros, ¿no? Los recursos son limitados, que es parte del riesgo. No podemos garantizar la seguridad cero, como se ha dicho aquí, porque no tenemos todos los recursos para hacerlo. Si hubiéramos dispuesto de unidades de asistencia internacional, militares o civiles, para ayudar a China o ayudar, como se hizo con el ébola sobre el terreno, hubiéramos tenido la posibilidad de contener la expansión que ha habido posterior, entonces y ahora. Pero como esos equipos cuestan dinero, como los equipos de protección están pensados para proteger a los despliegues de tropas y no a la población, como no se quiere gastar dinero en vacunas, porque ya con lo del SARS se hizo una copia de vacunas muy caro y ahora hay que pensárselo en situaciones difíciles, tenemos esta contradicción latente. Entonces tenemos que aprender a vivir con el riesgo. Si queremos un riesgo muy alto, tenemos que hacer una inversión muy alta y privarnos de muchas cosas que ahora queremos disfrutar. Y nunca vamos a conseguir gastar en una seguridad que nos pueda garantizar todo lo que queremos, ¿no? Esto es algo que hay que decirle a la sociedad. Ocúpese usted de su seguridad individual, invierta en su seguridad informática, en su salud, en su formación, el Estado que haga lo suyo y globalmente también, pero no podemos dejar de invertir, porque entonces viviremos en una situación de inseguridad, no de seguridad. Muchas gracias. Y ya una última pregunta, porque tenemos poco tiempo, de don Juan Manuel Pérez Suárez, para el profesor Jiménez Moyano, que dice, ¿para cuándo una eficaz y auténtica comunidad de inteligencia dentro de la Unión Europea que proporcione una inteligencia europea conjunta? O sea, actualmente los países de la Unión son reacios a transferir o compartir competencias en inteligencia conjunta. Pues lo veo francamente difícil, la verdad, por una sencilla razón. Ya se ha dicho aquí, ¿no? La seguridad cuesta. La seguridad es, como decimos en CISDE, es el aire que respiramos. Nos damos cuenta que falta seguridad cuando se nos acaba el aire y nos asfixiamos. Claro, la seguridad cuesta dinero y la inteligencia también. ¿Cuál es el problema con respecto a la Unión Europea? Pues fundamentalmente, yo lo veo de la siguiente forma. La OTAN se ha ido manteniendo fundamentalmente porque ha habido un país, digamos, donante en exceso, que han sido los Estados Unidos. En Europa no vamos a tener ningún país donante en exceso, no lo vamos a tener. Entonces, lo lógico sería un esfuerzo común, pero no se quiere, no se quiere. Entonces, dudo yo que Europa tenga a corto plazo y a medio plazo, dudo yo que tenga una inteligencia europea. Habría que avanzar mucho más en la integración europea y, desgraciadamente, parece ser que la corriente va en sentido opuesto, ¿no? Entonces, no, sería ideal, pero lo dudo porque nos haría falta una política de defensa más común, sobre todo fundamental, una política de exterior más común, más de la Unión Europea, y ponerse de acuerdo 27 pues es complicado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jiménez Moyano. Bueno, pues el tiempo no da para más y en una tarde estival como la de hoy, creo que lo bueno si breve dos veces bueno. Muchísimas gracias a todos los participantes en este webinario que
de todas formas ha sido grabado y pondremos a disposición de otras futuras personas que lo quieran escuchar. Emocionadas gracias a nuestros 4 ponentes, a doña María del Mar, don Félix, don Bonifacio y don Francisco. Gracias por ilustrarnos. Se ha dicho que muchas veces nos cuesta aceptar las lecciones del pasado. Aquí hemos querido aportar nuestro granito de arena de qué está cambiando y qué estamos aprendiendo tras esta crisis. Creo que es el deber de todas las instituciones académicas, incluidas CISDE, y divulgar todo aquello que no sea de utilidad social tras esta pandemia. Nos daría, por supuesto, para hablar durante muchísimo tiempo más, porque el tema es apasionante, pero vamos a dar por clausurado este seminario reiterando mi agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y en especial a nuestros distinguidos ponentes. Muchísimas gracias y hasta la próxima, que será ya después de verano nuestro próximo webinario CISDE. Muchas gracias y feliz verano a todos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.